en las calles polvorientas y olvidadas de un barrio marginal en las afueras de Madrid, donde el sol del mediodía castigaba sin piedad y las sombras de la noche traían un frío que calaba hasta los huesos, vagaba un perro viralata llamado Max. Max no era un animal de raza pura, con pedigrí o un pelaje lustroso que invitara a las caricias. Era un mestizo común, con un pelaje marrón desgreñado y moteado de manchas irregulares, como si la vida misma lo hubiera pintado con pinceladas de barro y abandono. Sus ojos, grandes y expresivos, de un color ámbar profundo, reflejaban una tristeza antigua, una resignación que solo los seres que han conocido el rechazo pueden entender. Su cola, que en otros tiempos podría haber meneado con alegría, ahora colgaba baja, apenas moviéndose cuando encontraba un resto de comida en la basura. Max había nacido en una camada no deseada, bajo un puente abandonado junto al río Manzanares. Su madre, una perra callejera flaca y agotada, había parido a 5 cachorros en una caja de cartón rota, rodeada de botellas vacías y desperdicios. Los humanos que pasaban por allí apenas miraban, y cuando lo hacían, era con desdén. Más ratas con patas, murmuraban algunos, mientras otros, niños curiosos pero crueles, se acercaban para pincharlos con palos o arrojarles piedras. Max fue el único que sobrevivió a aquellas primeras semanas brutales. Su madre desapareció una noche, probablemente atrapada por los servicios de control animal o muerta de hambre, dejando a los cachorros a merced del mundo. Los hermanos de Max sucumbieron uno a uno, al frío, a la desnutrición, a las ruedas de un camión que no frenó a tiempo. Desde entonces, Max se convirtió en un fantasma de las calles. Aprendió a esquivar los peligros con una astucia nacida de la necesidad. Robaba migajas de los mercados al aire libre, rebuscaba en los contenedores de basura detrás de los restaurantes, y bebía agua de charcos contaminados que olían a aceite y podredumbre. Su cuerpo, delgado pero resistente, estaba marcado por cicatrices, una oreja rasgada en una pelea con otro perro por un hueso, una pata coja de un golpe accidental con una bicicleta, y heridas en el lomo de patadas gratuitas de transeúntes que lo veían como una molestia. Pero lo peor no eran las heridas físicas, era la soledad, esa compañera constante que lo hacía aullar en las noches de luna llena, un lamento que se perdía en el ruido de la ciudad indiferente. Hubo un tiempo en que Max creyó haber encontrado un refugio. Un hombre mayor, con olor a alcohol y tabaco rancio, lo recogió una tarde de invierno. Lo llamó perro, sin más, y lo ató a una cadena en el patio de su casa destartalada. Al principio, Max sintió algo parecido a la esperanza, un plato de sobras de vez en cuando, un techo parcial contra la lluvia. Pero el hombre era voluble, sus caricias se convertían en golpes cuando el licor lo dominaba. «Fuera de aquí, bestia inútil», gritaba, lanzándole botellas vacías que Max esquivaba por instinto. Una noche, bajo una tormenta torrencial que inundaba las calles, el hombre lo ató a un poste oxidado en la calle y se marchó tambaleante, mascullando maldiciones. Max ladró hasta que su garganta ardió, tirando de la cuerda con todas sus fuerzas, pero el nudo era fuerte. La lluvia lo empapaba, el viento lo azotaba, y las luces de las casas vecinas parpadeaban como ojos indiferentes. Al amanecer, exhausto y temblando, mordió la cuerda hasta romperla, liberándose, pero también condenándose de nuevo a la libertad cruel de las calles. Desde ese día, Max evitó a los humanos tanto como pudo. Sabía que la mayoría lo ignoraba, que sus miradas pasaban de largo como si fuera parte del paisaje urbano, un mueble roto, una bolsa de basura olvidada. Algunos niños lo perseguían por diversión, arrojándole piedras o tratando de atarle latas a la cola. Otros, adultos apresurados, lo pateaban si se cruzaba en su camino. «Aparta, Chucho», decían, sin detenerse a pensar en el ser vivo detrás de esos ojos suplicantes. Max aprendió a esconderse en callejones oscuros, a dormir en rincones protegidos por cartones y periódicos viejos, a moverse como una sombra para no atraer atención. Su vida era una lucha diaria por la supervivencia, un ciclo interminable de hambre, sed y miedo. Una mañana soleada, mientras el barrio despertaba con el bullicio de los vendedores ambulantes y el claxon de los coches, Max se aventuró hacia un parque cercano en busca de comida. El aire olía a pan fresco de una panadería cercana, un aroma que le hacía salivar. Rebuscó en un contenedor de basura volcado, encontrando cáscaras de fruta podrida y un trozo de pan endurecido. Pero entonces, algo captó su atención, una botella de plástico vacía, tirada en el suelo, con restos de un líquido dulce en el fondo. Quizás era soda o jugo derramado. Hambriento,
Max metió el hocico dentro, lamiendo con avidez las gotas pegajosas. El sabor era un bálsamo para su lengua reseca, un momento de placer fugaz en su existencia miserable. Sin embargo, al intentar retroceder, la botella no cedió. El cuello de plástico era demasiado estrecho para su cabeza, y el borde se clavó en su piel como una garra. Max forcejeó, girando sobre sí mismo, paguando con las patas delanteras, pero nada. La botella quedó atrapada, cubriendo su hocico como una máscara grotesca. El pánico se apoderó de él. Corrió por el parque, chocando contra bancos y árboles, ladrando muffled por el plástico. Las personas que paseaban lo miraban con curiosidad, algunos reían, «Mira ese perro con casco», decían, sacando sus teléfonos para grabar videos que subirían a redes sociales para unos cuantos likes. Pero nadie se acercó a ayudar. Un Jagger pasó corriendo, ignorándolo. Una familia con niños pequeños se apartó, la madre murmurando, «No toques eso, podría estar rabioso». Max huyó del parque, las calles se volvieron un laberinto borroso. La botella le impedía ver bien, y el plástico se calentaba bajo el sol, haciendo que su cabeza sudara y picara. Intentó rascarse contra una pared, pero solo consiguió rasguñarse el cuello. Sangre empezó a gotear, mezclándose con el sudor. Pasaron horas, y el hambre volvió con fuerza. No podía abrir la boca lo suficiente para comer, solo lamer gotas de agua que se filtraban por los bordes y encontraba un charco. La sed lo torturaba, un fuego interno que lo debilitaba paso a paso. Días enteros transcurrieron así. Max deambulaba por el barrio, su figura cada vez más demacrada. La botella se convertía en una prisión móvil, infectando las heridas en su cuello con bacterias de la calle. Fiebre lo invadía por las noches, haciendo que temblara incontrolablemente bajo un coche abandonado. Pasaba por delante de casas con luces cálidas, donde familias cenaban y reían, y ladraba débilmente, suplicando ayuda. Pero las puertas se cerraban, las cortinas se corrían. Otro perro callejero, pensaban, sin mover un dedo. Algunos vecinos lo veían desde sus ventanas, comentando con lástima, «Pobre animal, pero, ¿qué podemos hacer? Hay tantos». Y seguían con sus vidas, olvidándolo al instante. Max se sentía invisible, un ser descartado por la sociedad. Su cuerpo se debilitaba, sus patas flaqueaban, y sus ojos se nublaban por el agotamiento. ¿Cuánto más podría resistir? El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, cuando en una esquina oscura del barrio, oyó pasos acercándose. Eran firmes, decididos, acompañados de un silbido bajo. Max levantó la cabeza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería esta la ayuda que tanto necesitaba, o solo otro peligro acechando en la oscuridad? Los pasos que se acercaban en la oscuridad pertenecían a un grupo de adolescentes que merodeaban por las calles del barrio como lobos en busca de presas fáciles. Eran 4, con capuchas echadas sobre sus cabezas rapadas, pantalones anchos que rozaban el suelo y zapatillas sucias de tanto patear aceras. El líder, un chico alto y delgado llamado Diego, con una cicatriz en la mejilla que le daba un aire de falso valentía, silbaba una melodía desafinada mientras fumaba un cigarrillo robado. Sus compañeros lo seguían, riendo a carcajadas por chistes vulgares, ajenos al sufrimiento que los rodeaba. Max, con la botella de plástico aún atrapada en su cabeza como una corona de espinas moderna, levantó las orejas con una mezcla de temor y esperanza desesperada. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío de la noche que se colaba entre los edificios derruidos, sino por el agotamiento que lo consumía. Se acercó tambaleante, sus patas flaqueando sobre el asfalto agrietado, ladrando un muffled gemido que sonaba más como un sollozo ahogado. Diego fue el primero en verlo. Sus ojos se iluminaron con una chispa maliciosa, como si hubiera encontrado el entretenimiento perfecto para romper la monotonía de la noche. Mirad eso. El perro con sombrero, exclamó, señalando a Max con el cigarrillo encendido. Los demás se detuvieron, formando un semicírculo alrededor del animal. Rieron a coro, ecos que rebotaban en las paredes grafiteadas de los callejones. Uno de ellos, un chico regordete con brackets en los dientes, sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto va directo a TikTok, tíos. Va a ser viral», dijo entre carcajadas. Max retrocedió instintivamente, su instinto de supervivencia gritando peligro, pero su debilidad lo traicionaba. Intentó huir,
pero Diego se agachó rápidamente y le lanzó una piedra que encontró en el suelo. La roca impactó en el costado de Max, un golpe sordo que le arrancó un aullido de dolor. El perro rodó por el barro acumulado en la cuneta, el mundo girando en un torbellino de luces lejanas y sombras amenazantes. No satisfecho, otro chico, el más bajo del grupo con una chaqueta de cuero falsa, se acercó y le propinó una patada en el vientre. «Toma eso, chucho ridículo», gritó, su voz cargada de una crueldad que solo los jóvenes sin empatía pueden exhibir. El impacto fue brutal, la botella se incrustó aún más profundo en el cuello de Max, el borde afilado del plástico rasgando la piel ya irritada. Sangre caliente comenzó a gotear, mezclándose con el barro pegajoso de la calle, formando un charco rojo oscuro que brillaba bajo la luz mortecina de una farola parpadeante. Max jadeaba, el aire entraba a duras penas por los resquicios de la botella, su visión se nublaba por el dolor punzante que irradiaba desde su cuello hasta todo su cuerpo. Intentó levantarse, sus patas delanteras arañando el suelo, pero el grupo lo rodeaba ahora, bloqueando cualquier escape. «Vamos, haz algo gracioso», incitaba Diego, arrojándole otra piedra que le rozó la oreja, dejando un corte superficial. Max huyó finalmente, zigzagueando entre las piernas de los adolescentes, su corazón latiendo como un tambor desbocado. Corrió hacia un callejón estrecho, el eco de las risas persiguiéndolo como demonios invisibles. El callejón era un laberinto de contenedores de basura volcados, pilas de escombros y charcos de agua estancada que reflejaban la luna fragmentada. Se escondió detrás de un montón de cajas rotas, jadeando, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. La botella le impedía respirar con normalidad, cada inhalación era un suplicio, como si estuviera ahogándose en un mar de plástico. Habían pasado 3 días desde que se atascó en esa trampa inadvertida, 3 días sin comida sólida, solo lamiendo gotas de lluvia que se filtraban por los bordes irregulares. Su estómago rugía como un trueno lejano, un vacío que lo devoraba desde dentro. La sed era peor, su lengua seca rozaba el interior de la botella, buscando humedad en vano. Esa noche, una tormenta azotó la ciudad con furia inesperada. El cielo se abrió en un diluvio bíblico, la lluvia cayendo a cántaros como lágrimas de los dioses indiferentes. Max se refugió bajo un coche abandonado, un viejo Fiat oxidado con las ruedas pinchadas y el parabrisas roto. El agua subía rápidamente, inundando el callejón y mojando su pelaje ya empapado. Temblaba incontrolablemente, el frío penetrando hasta sus huesos frágiles. Las heridas en su cuello ardían como fuego líquido, infectadas por el barro y las bacterias que pululaban en las calles sucias. Pensaba en fragmentos de su vida pasada, el calor fugaz de su madre lamiéndole el pelaje cuando era un cachorro, el breve refugio en la casa del hombre alcohólico antes de que todo se volviera golpes y abandono. ¿Por qué el mundo era tan cruel? ¿Por qué los humanos, con sus manos capaces de caricias, elegían la violencia? Max cerraba los ojos, deseando que el sueño lo llevara, pero el dolor lo mantenía despierto, un vigilante implacable. Al amanecer, la tormenta cesó, dejando un cielo gris plomizo y calles convertidas en ríos de lodo. Max emergió de su refugio, sus patas hundidas en el fango, cada paso una batalla contra el agotamiento. Apenas podía moverse, su cuerpo, una vez ágil para esquivar peligros, ahora era un peso muerto. Decidió aventurarse hacia el centro de la ciudad, donde quizás encontrara más gente, más oportunidades de piedad. Arrastrándose por las aceras agrietadas, pasó por un mercado bullicioso que despertaba con el aroma de frutas frescas y pan horneado. Los olores lo torturaban, manzanas rojas relucientes, queso fundido en bocadillos calientes, carne asada que hacía que su boca se llenara de saliva imposible de tragar. Pero no podía alcanzarla, la botella bloqueaba cualquier intento de morder. Un vendedor, un hombre corpulento con bigote espeso, lo ahuyentó con una escoba vieja, golpeando el suelo cerca de sus patas. «Fuera de aquí, perro sarnoso. Vas a espantar a los clientes», gritó, su voz resonando en el aire húmedo. Exhaustado, Max se derrumbó en un parque cercano, bajo un banco de madera astillada. El parque era un oasis verde en medio del caos urbano, con niños jugando en columpios chirriantes y madres charlando en bancos cercanos. Max observaba desde su escondite, sus ojos suplicantes fijos en un niño que comía un helado, gotas derretidas cayendo al suelo. Intentó acercarse, ladrando débilmente, pero los padres lo notaron. «No te acerques, hijo. Ese perro podría morder», dijo una mujer, tirando de su niño hacia atrás.
Otros transeúntes lo miraban con lástima pasajera. «Pobre bicho», murmuraba un anciano con bastón, pero seguía caminando sin detenerse. Max se acurrucó, resignado a su destino, el sol calentando la botella y convirtiéndola en un horno asfixiante. Cerraba los ojos, el mundo desvaneciéndose en un velo de fatiga, cuando de pronto una sombra se cernió sobre él. Era alta, imponente, bloqueando la luz del sol. Max abrió los ojos con esfuerzo, su corazón acelerándose. ¿Era un salvador o un nuevo verdugo? La sombra que se cernía sobre Max en el parque pertenecía a un gato callejero, un felino escuálido con pelaje negro y ojos amarillos que brillaban como faros en la penumbra. El gato, un superviviente de las calles al igual que Max, se acercó con sigilo, sus patas silenciosas rozando el césped húmedo por el rocío matutino. Olfateó al perro con curiosidad, su nariz húmeda tocando el borde de la botella de plástico que aprisionaba la cabeza de Max. Por un instante, el perro sintió un atisbo de esperanza, quizás este animal, compañero de infortunios, lo ayudaría de alguna manera, quizás arañaría el plástico o lo guiaría a un lugar seguro. Pero el gato, indiferente a su sufrimiento, simplemente ronroneó bajo y se alejó trotando hacia un arbusto cercano, desapareciendo en busca de su propia presa. Max quedó solo una vez más, el peso de la decepción sumándose al agotamiento que lo consumía. Con esfuerzo titánico, se levantó, sus patas temblando como hojas en el viento, y continuó su odisea por las calles implacables de Madrid. Los días siguientes se convirtieron en un borrón interminable de dolor y desesperación. La botella, que en un principio había sido una trampa accidental, ahora se transformaba en una prisión viviente, un instrumento de tortura que lo acompañaba a cada paso. El plástico, endurecido por el sol y el tiempo, se clavaba en la piel de su cuello como cuchillas invisibles, creando heridas abiertas que supuraban pus amarillento. Las infecciones se extendían rápidamente, hinchando la carne alrededor de su hocico y enviando oleadas de fiebre que lo hacían delirar. En sus momentos de alucinación, Max veía fantasmas de comida abundante, un plato rebosante de carne fresca, un río de agua cristalina fluyendo libremente. Pero al despertar, la realidad lo golpeaba con crudeza, hambre voraz que retorcía sus entrañas como un nudo de alambre, sed ardiente que secaba su garganta hasta convertirla en papel de lija. No podía comer nada sólido, solo lamer gotas esporádicas de lluvia o condensación que se filtraban por los resquicios irregulares de la botella, un sorbo miserable que apenas aliviaba su tormento. En su deambular errático por el barrio, Max enfrentaba crueldades que parecían multiplicarse como sombras en la noche. Una tarde, mientras cruzaba una calle transitada, un conductor en un coche deportivo rojo lo rozó deliberadamente con el parachoques, riendo a carcajadas desde la ventanilla abierta. «Aparta, bicho asqueroso», gritó el hombre, acelerando con un rugido del motor que dejó a Max tirado en el asfalto, magullado y jadeante. El impacto le había torcido una pata, enviando punzadas de dolor que lo obligaban a cojear. No era la primera vez, los humanos parecían verlo como un estorbo, un objetivo para su frustración diaria. Otro día, en un lote baldío lleno de maleza alta y basura acumulada, un grupo de perros rivales lo emboscó. Eran 3, mestizos como él pero más fuertes, con colmillos afilados y ojos feroces. Aprovechando su debilidad, lo atacaron sin piedad, uno mordió su flanco, arrancando un mechón de pelaje ensangrentado, otro lo derribó, pisoteando su cuerpo exhausto. Max se defendió como pudo, ladrando ahogado y mordiendo el aire, pero la botella limitaba sus movimientos, convirtiéndolo en una presa fácil. Huyó sangrando, ocultándose en un drenaje apestoso donde el olor a aguas residuales le revolvió el estómago vacío. Una noche particularmente oscura, cuando la luna se escondía detrás de nubes gruesas y el viento aullaba como un lamento colectivo de las calles, Max encontró un basurero rebosante detrás de un restaurante chino. El aroma de arroz frito, pollo agridulce y vegetales salteados lo atrajo como un imán, un tormento olfativo que hacía que su boca se llenara de saliva imposible de tragar. Rebuscó con las patas, desenterrando restos tentadores, un hueso con trozos de carne adherida, una bola de arroz endurecida. Pero la botella lo traicionaba una vez más, no podía abrir la boca lo suficiente para morder, solo rozar con la lengua los bordes lejanos. Lloriqueaba de frustración, un sonido patético que se perdía en la noche, mientras lágrimas involuntarias rodaban por su pelaje sucio. Su cuerpo, una vez robusto para un viralata, ahora se reducían a huesos prominentes bajo una piel floja. El pelaje se caía a mechones, dejando parches calvos que picaban incesantemente,
agravados por pulgas y garrapatas que se cebaban en su debilidad. Pensaba en rendirse, en acostarse en un rincón y dejar que la muerte lo reclamara, pero un instinto primitivo de supervivencia lo empujaba adelante, un fuego tenue que ardía en su interior a pesar de todo. Pasaron 5 días más de agonía ininterrumpida. Max, ahora una sombra de lo que había sido, llegó tambaleante a las orillas del río Manzanares, un cauce contaminado que serpenteaba por la ciudad como una vena enferma. El agua, turbia y aceitosa, reflejaba las luces distantes de los puentes y edificios. Desesperado por beber, se acercó al borde, metiendo la cabeza con botella y todo en el flujo lento. Pero el plástico se llenó rápidamente de agua sucia, ahogándolo en un torbellino de burbujas y pánico. Tosió y escupió, su cuerpo convulsionando mientras salía a la orilla, escupiendo lodo y algas podridas. Se arrastró sobre la grava húmeda, exhausto, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo agónico. Pájaros carroñeros, cuervos negros con picos curvados, picoteaban cerca, sus ojos fijos en él como jueces impasibles, esperando su fin inminente. Max yacía allí, el mundo reduciéndose a un pulso débil en sus venas, preguntándose si este sería el final de su lucha inútil. En ese momento de desesperación absoluta, cuando la resignación lo envolvía como una manta fría, oyó voces humanas acercándose por el sendero ribereño. Eran voces bajas, acompañadas de risas esporádicas y el crujir de pasos sobre la grava. Max levantó la cabeza con el último resto de fuerza, su corazón latiendo con una mezcla de terror y anhelo. ¿Serían amigos o enemigos? Las voces que se acercaban por el sendero ribereño pertenecían a 2 personas, una niña de unos 10 años llamada Lucía y su abuela Carmen. Lucía llevaba un abrigo rojo brillante que contrastaba con el cielo gris del atardecer, y en su mano derecha sostenía una bolsa de pan duro que habían recogido para alimentar a los patos del río. Carmen, con su bastón y su paso lento pero firme, hablaba en voz baja sobre lo caro que estaba todo últimamente. De pronto, Lucía se detuvo en seco. Sus ojos grandes y curiosos se fijaron en la figura inmóvil que yacía en la orilla, un perro marrón, demacrado, con una botella de plástico atrapada en la cabeza como una máscara macabra. El animal apenas respiraba, su pecho subía y bajaba con dificultad, y un hilo de sangre seca recorría su cuello. «Abuela, mira», susurró Lucía, señalando con el dedo tembloroso. Carmen se acercó, entrecerrando los ojos. Cuando comprendió lo que veía, soltó un gemido de compasión. «Dios mío, pobrecito. Lleva días así, seguro». «Nadie ha hecho nada», Lucía no esperó más. Soltó la bolsa de pan y corrió hacia Max, arrodillándose a su lado sin miedo. El perro levantó apenas la cabeza, sus ojos ámbar nublados por la fiebre la miraron con una mezcla de terror y súplica. Intentó ladrar, pero solo salió un gemido ronco y ahogado. Lucía extendió la mano despacio, hablando en voz baja, suave, como si temiera romperlo. «Tranquilo, pequeño, no voy a hacerte daño. Te voy a ayudar, ¿vale? Te lo prometo». Max olió su mano, olía a jabón infantil, a pan recién horneado y a algo que él había olvidado: ternura. Por primera vez en semanas, no retrocedió. Lucía acarició con cuidado el pelaje sucio de su lomo, sintiendo los huesos prominentes bajo sus dedos. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. «Abuela, está muy mal. Tiene mucha fiebre y no puede ni beber. Hay que sacarle esa botella». Carmen se acercó, observando la situación. El plástico estaba profundamente incrustado, la piel del cuello estaba inflamada, con pus y costras. Sacarlo a la fuerza podía ser peligroso. «No podemos arrancarla así, hija. Podríamos hacerle más daño. Necesita un veterinario». Pero Lucía ya había tomado una decisión. Buscó en su mochila escolar y sacó una botella pequeña de agua y un paquete de galletas que llevaba para el recreo. Con mucho cuidado, vertió agua por el borde de la botella de plástico, dejando que gotas cayeran dentro del hocico de Max. El perro lamió ávidamente, tosiendo un poco, pero bebiendo lo que podía. Luego, Lucía partió una galleta en trocitos diminutos y los introdujo por el pequeño espacio que quedaba, animándolo con palabras dulces: «Come, bonito, poco a poco. Tienes que coger fuerzas». Max comió. Por primera vez en muchos días, algo sólido entró en su estómago. Aunque era poco, sintió una chispa de energía regresar a su cuerpo debilitado. Mientras tanto,
Carmen sacó su viejo móvil y llamó a una asociación de protección animal que conocía de un folleto que había visto en el centro de salud. Explicó la situación con urgencia, dando la ubicación exacta junto al río. Vendrán en menos de una hora, dijo al colgar. Han dicho que traen herramientas para cortar el plástico sin hacerle daño. Lucía no se movió de su lado. Se quitó el abrigo rojo y lo puso sobre el cuerpo tembloroso de Max para darle calor. Se sentó en la grava húmeda, apoyando la cabeza del perro en su regazo, acariciándolo sin parar y hablándole como si fuera un amigo de toda la vida. Tú no estás solo ya, ¿sabes? Yo estoy aquí. Y te voy a poner un nombre bonito. Te vas a llamar Max. Sí, Max, porque eres el más valiente que he visto nunca. El perro, al oír su voz calmada, cerró los ojos un momento. El dolor seguía allí, punzante, pero por primera vez sentía algo distinto, seguridad. El calor del cuerpo de la niña, el ritmo suave de sus caricias, el tono protector de su voz, todo eso era nuevo y reconfortante. Pasaron los minutos. El sol se hundía detrás de los edificios, tiñendo el río de tonos anaranjados y violetas. Lucía seguía hablando, contándole historias inventadas sobre perros héroes que salvaban a niños perdidos, sobre casas con jardines grandes donde corrían libres y felices. Max escuchaba, su respiración volviéndose más regular. Cuando llegó el furgón de la asociación, 2 voluntarios bajaron con una caja de transporte, tijeras especiales y un veterinario de emergencia. El veterinario, una mujer joven llamada Marta, se arrodilló junto a Lucía y evaluó rápidamente el estado de Max. Has hecho muy bien trayéndole agua y comida, pequeña. Ha sido clave para que siga consciente. Ahora vamos a sedarlo un poquito para sacarle la botella sin que sufra. Administraron un sedante suave. Max se durmió casi al instante, agotado pero confiado por primera vez. Con mucho cuidado, cortaron el plástico centímetro a centímetro, liberando por fin su cabeza. Cuando la botella cayó al suelo con un sonido hueco, todos contuvieron la respiración. El cuello estaba muy inflamado, con heridas profundas, pero el hocico estaba libre. Max respiró hondo, un aliento profundo y limpio que parecía llevarse parte del sufrimiento acumulado. Lo subieron al furgón en una manta caliente. Lucía quiso ir con él, pero Carmen la retuvo suavemente. Déjalos trabajar, cariño. Lo van a curar bien. Mañana iremos a verlo a la clínica. Lucía se agachó junto a la puerta abierta del furgón y acarició una última vez la cabeza de Max. Mañana vendré, Max. Te lo prometo. Y cuando estés fuerte, te llevaré a casa. El furgón se alejó por el camino, dejando a Lucía y a su abuela mirando cómo se perdía en la distancia. La niña apretaba el abrigo rojo contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas pero también de una determinación nueva. Sin embargo, cuando llegaron a la clínica veterinaria, el destino tenía preparados nuevos obstáculos. El veterinario de guardia, tras examinar a Max, frunció el ceño al ver el chip que encontraron bajo su piel al afeitarle el cuello para curar las heridas. El chip estaba registrado a nombre de un dueño que, según los datos, lo había declarado perdido años atrás, pero que ahora aparecía en el sistema como activo. Y ese dueño acababa de ser notificado automáticamente por el protocolo del lector de chips. En la sala de espera, mientras Max dormía bajo suero y antibióticos, el teléfono de la clínica sonó. La recepcionista palideció al escuchar la voz al otro lado de la línea. Es el supuesto propietario. Dice que viene ahora mismo a reclamar a su perro, Lucía, que había convencido a su abuela para quedarse hasta tarde esperando noticias. Sintió que el corazón se le caía a los pies. ¿Iban a devolver a Max al hombre que lo abandonó? ¿Justo cuando por fin había encontrado ayuda? En la clínica veterinaria, el aire estaba cargado de un olor a desinfectante y a animales nerviosos, un ambiente que contrastaba con la calidez que Lucía había intentado infundir en Max momentos antes. La niña, sentada en una silla de plástico dura junto a su abuela Carmen, jugueteaba con el borde de su abrigo rojo, sus ojos fijos en la puerta de la sala de emergencias donde Max reposaba bajo sedantes y suero. El veterinario Marta había salido hacía unos minutos para informarles. Las heridas en el cuello eran graves, infectadas por días de exposición a la suciedad de las calles, y el perro necesitaba antibióticos intravenosos y observación durante al menos 48 horas. Pero lo peor no era eso, era el chip, ese pequeño dispositivo implantado bajo la piel que ahora amenazaba con devolver a Max al infierno del que había escapado. Lucía no podía dejar de pensar en él. Imaginaba a Max en esa jaula acolchada,
con el hocico libre por fin, respirando sin obstáculos, pero aún débil, sus ojos ámbar cerrados en un sueño inducido. Va a estar bien, se repetía, pero la recepcionista había mencionado esa llamada inquietante. El supuesto propietario. ¿Quién era? ¿Por qué ahora, justo cuando Max había encontrado un rayo de esperanza? Carmen, con su sabiduría de años, intentaba calmarla, acariciando su mano arrugada sobre la de la niña. No te preocupes, hija. Estas cosas se resuelven. La asociación no entregará al perro a cualquiera sin verificar, pero el destino, caprichoso como siempre, no tardó en manifestarse. La puerta principal de la clínica se abrió con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche madrileña. Entró un hombre de unos 50 años, con el rostro enrojecido por el alcohol y el frío, vestido con una chaqueta raída que olía a tabaco rancio y a días sin lavarse. Era el mismo que había abandonado a Max años atrás, el bebedor que lo ató a un poste bajo la lluvia y se marchó sin remordimientos. Se llamaba Ramón, y su paso tambaleante delataba que había venido directamente de un bar cercano tras recibir la notificación automática del chip. Se acercó al mostrador, golpeando con el puño para llamar la atención. ¿Dónde está mi perro?, gruñó, su voz ronca y exigente. Me han llamado. Tengo el chip registrado a mi nombre. Quiero llevármelo ahora mismo. La recepcionista, una mujer joven con gafas gruesas, palideció ligeramente. Miró su computadora, verificando los datos. Señor, sí, el chip está a su nombre, pero el animal ha sido rescatado en condiciones de abandono extremo. Hay protocolos. Necesitamos verificar si hay denuncias de maltrato. Ramón la interrumpió con un bufido. Es mi propiedad. Lo perdí hace tiempo, pero ahora lo quiero de vuelta. No hay denuncias, ¿verdad? Pues tráigamelo. Lucía, que había oído todo desde su asiento, se levantó como impulsada por un resorte. Sus mejillas se encendieron de indignación. No. No puede llevárselo. Lo encontré yo. Estaba muriéndose con una botella en la cabeza, y nadie le ayudó hasta que yo. Carmen la tomó del brazo, intentando calmarla, pero la niña no se callaba. Ramón giró la cabeza, mirándola con ojos inyectados en sangre. ¿Y tú quién eres, mocosa? Esto no es asunto tuyo. El perro es mío. Marta, la veterinaria, salió alertada por el alboroto. Explicó con calma profesional que, según la ley española de protección animal, un chip no garantizaba la devolución inmediata si había evidencia de negligencia. El perro tiene heridas graves, desnutrición y signos de abandono prolongado. Debemos notificar a las autoridades. Además, necesita tratamiento, no está en condiciones de ser dado de alta. Ramón se enfureció. Tonterías. Pago lo que sea por el tratamiento y me lo llevo. ¿Cuánto es? ¿100 euros? ¿200? Sacó un fajo arrugado de billetes de su bolsillo, oliendo a cerveza derramada. Pero Marta negó con la cabeza. No es cuestión de dinero. Hay un procedimiento. La asociación que lo trajo aquí ha iniciado un informe. Si hay antecedentes, podría perder la custodia. La tensión en la sala crecía como una tormenta inminente. Lucía, con lágrimas de rabia en los ojos, se acercó a Ramón. Usted lo abandonó. ¿Por qué lo quiere ahora? Max no es una cosa, es un ser vivo. Lo vi sufrir, solo, en las calles. El hombre la miró con desprecio. Max, yo lo llamaba Chucho. Y sí, lo perdí, pero ahora lo necesito. Tengo ratas en la casa, y él es bueno para cazarlas. Su risa era un graznido áspero que helaba la sangre. Carmen intervino, su voz temblorosa pero firme. Señor, por favor. Mi nieta lo rescató. Si lo ama, déjelo en manos que lo cuiden. Mire su estado. Pero Ramón no escuchaba. Exigió ver a Max, y la recepcionista, presionada, permitió que lo viera a través de una ventana de observación. Allí estaba el perro, conectado a tubos, durmiendo plácidamente por primera vez en semanas. Ramón golpeó el vidrio. Chucho. Despierta. Max se removió ligeramente, pero no abrió los ojos. La discusión escaló. Llegaron dos voluntarios de la asociación,
alertados por Marta. Uno de ellos, un hombre fornido llamado Pablo, explicó que habían contactado con la Guardia Civil para verificar si Ramón tenía antecedentes. Hay una denuncia antigua por abandono de animales. Si se confirma, el chip no vale nada. Ramón palideció, pero no cedió. Mentiras. Llamaré a un abogado. Esto es robo. Sacó su teléfono, marcando números con dedos temblorosos. Mientras tanto, en la sala de recuperación, Max comenzaba a despertar del sedante. El suero le había dado algo de fuerza, pero las heridas ardían como fuego. Intentó levantarse, pero las patas le fallaban. Oyó voces elevadas fuera, un eco familiar que le erizaba el pelaje, la voz de Ramón, esa que asociaba con golpes y gritos. Un pánico instintivo lo invadió. Forcejeó contra la jaula, ladrando débilmente, su cuerpo aún demasiado débil para escapar. Lucía oyó los ladridos y corrió a la ventana. Max. Tranquilo, soy yo. Pero el perro, aterrorizado por el olor que se filtraba, el hedor a alcohol de Ramón, arañaba la puerta de la jaula con desesperación. Una de las heridas se abrió, sangrando de nuevo, manchando la manta limpia. Marta intervino, sedándolo ligeramente otra vez para calmarlo. Esto no le hace bien. El estrés podría matarlo. Señor, por favor, váyase hasta que resolvamos esto legalmente. Ramón se negó, sentándose en una silla con brazos cruzados. No me muevo hasta que me lo den. La noche avanzaba, y nuevos obstáculos surgían. Llegó un agente de la Guardia Civil, un hombre uniformado con expresión seria. Revisó los documentos, el chip estaba registrado, pero había una multa pendiente por abandono de otro animal años atrás. Necesitamos una inspección en su domicilio antes de decidir. Si no es apto, el perro queda en custodia de la asociación. Ramón explotó en protestas. Mi casa es mi casa. No entran sin orden judicial. Lucía, exhausta pero determinada, sacó su teléfono y grabó un video rápido de la escena, enviándolo a una amiga que conocía a un activista animalista en redes sociales. Ayúdennos, por favor. Este hombre quiere llevarse a Max, pero lo maltrató. El video se viralizó en minutos, atrayendo comentarios de indignación. Pero eso solo complicó las cosas. La clínica se llenó de curiosos, algunos apoyando a Lucía, otros exigiendo justicia rápida, mientras, la salud de Max empeoraba. La fiebre subió de nuevo por el estrés, y Marta advirtió, si no lo estabilizamos, podría no pasar la noche. Lucía lloraba, abrazada a su abuela. ¿Por qué todo sale mal? Solo quería ayudarlo. El agente decidió posponer la decisión hasta el amanecer, ordenando a Ramón que se fuera bajo amenaza de arresto por alteración del orden. Pero el hombre, obstinado, se quedó en la puerta, fumando cigarrillos y murmurando amenazas. Dentro, Max jadeaba, su cuerpo luchando contra la infección que se extendía. Lucía se coló en la sala de recuperación con permiso de Marta y se sentó junto a la jaula, cantándole una canción suave para calmarlo. La tensión alcanzaba su pico cuando, de madrugada, sonó el teléfono de la clínica. Era un abogado de la asociación, con noticias. Habían encontrado testigos del abandono original de Max. Pero Ramón, enterado por un contacto, planeaba algo drástico. Fuera, en la oscuridad, se acercó sigilosamente a una ventana trasera de la clínica, con una herramienta en la mano, dispuesto a forzar la entrada y llevarse al perro por la fuerza. Lucía, que velaba junto a Max, oyó un ruido sospechoso. El ruido sospechoso que Lucía oyó en la madrugada era un chirrido metálico, como si alguien forzara la cerradura de una ventana trasera de la clínica. La niña, sentada junto a la jaula de Max con la cabeza apoyada en los barrotes, se incorporó de golpe. El corazón le latía con fuerza. Max, aún bajo los efectos del sedante, levantó apenas una oreja, percibiendo el peligro en el aire. Lucía se acercó sigilosamente a la ventana de la sala de recuperación y miró a través de las rendijas de la persiana. Allí, bajo la luz mortecina de una farola, vio la silueta inconfundible de Ramón, agachado, con una palanca en la mano, intentando abrir la ventana sin hacer demasiado ruido. El hombre mascullaba maldiciones entre dientes, el aliento formando nubes blancas en el frío de la noche. Lucía contuvo la respiración. No gritó, sabía que cualquier ruido podría espantar a Ramón o, peor aún, provocarlo.
Corrió de puntillas hasta el pasillo y alertó a Marta, que dormitaba en una silla del office. La veterinaria se levantó de inmediato, activando la alarma silenciosa que conectaba directamente con la comisaría más cercana. Minutos después, 2 agentes de policía aparecieron en la puerta principal, deteniendo a Ramón justo cuando lograba abrir la ventana. El hombre protestó, forcejeó, pero terminó esposado y llevado a declarar. La intentona de robo frustrada selló su destino. Al amanecer, la asociación obtuvo una orden judicial provisional que declaraba a Max en custodia protectora. Ramón perdió cualquier derecho sobre él, y se enfrentaba ahora a cargos por maltrato animal y tentativa de allanamiento. Con ese peligro alejado, la clínica recuperó una calma tensa. Lucía y su abuela pudieron por fin irse a casa cuando el sol comenzaba a salir, prometiendo volver al mediodía. Max, por su parte, empezó una lenta pero constante recuperación. Los antibióticos intravenosos combatían la infección, el suero le devolvía hidratación y nutrientes, y las heridas del cuello se limpiaban y vendaban varias veces al día. Sin embargo, la lucha de Max no era solo física, era una batalla interior, un renacer desde lo más profundo de su espíritu herido. Los primeros días fueron duros. Max apenas se movía dentro de la jaula grande que le habían asignado. Cuando despertaba del todo, el miedo lo paralizaba, cualquier ruido fuerte, cualquier sombra que pasara por la puerta, lo hacía encogerse y temblar. Recordaba las patadas, los gritos, el abandono bajo la lluvia. En sus sueños febriles revivía la botella, el plástico asfixiante, la soledad absoluta de las calles. Ladraba débilmente en la noche, un lamento que partía el corazón a quien lo oía. Marta aumentó la dosis de calmantes, pero sabía que la verdadera curación vendría del tiempo y del cariño. Lucía volvió cada tarde después del colegio. Traía su abrigo rojo, el mismo que había usado para abrigarlo en la orilla del río, y lo extendía sobre la jaula como una manta protectora. Se sentaba en el suelo, hablaba con él durante horas, le leía cuentos infantiles en voz baja, le cantaba canciones que su madre le cantaba a ella cuando era pequeña. Al principio, Max solo la observaba desde el fondo de la jaula, los ojos entreabiertos, desconfiado. Pero poco a poco empezó a acercarse. Primero olfateó su mano a través de los barrotes. Luego, un día, lamió tímidamente sus dedos. Lucía lloró de emoción ese día, y Max, como si entendiera, apoyó la cabeza en su palma. Con el paso de las semanas, Max comenzó a comer solo. Primero papillas blandas que Marta preparaba con carne triturada y caldo nutritivo. Luego croquetas remojadas, y finalmente comida sólida. Su peso aumentó lentamente, los huesos dejaron de marcarse tanto bajo el pelaje, que empezó a brillar de nuevo tras los baños medicados. Las heridas del cuello cicatrizaron, dejando una marca rosada que el pelo nuevo cubriría con el tiempo. Aprendió a caminar sin cojear, primero unos pasos vacilantes por la sala, luego círculos más amplios cuando lo sacaban al pequeño patio trasero de la clínica para tomar el sol, pero la verdadera jornada de superación empezó cuando lo trasladaron a una casa de acogida temporal, la propia casa de Lucía y Carmen. La asociación lo permitió bajo supervisión, ya que la niña se había convertido en su principal vínculo emocional. El primer día que Max cruzó la puerta del pequeño piso en un barrio tranquilo, se quedó paralizado en el umbral. El olor a hogar, comida cocinada, jabón, flores en un jarrón, lo abrumó. Lucía lo guió con una correa suave hasta el salón, donde habían preparado una cama mullida junto a la chimenea. Max olfateó cada rincón, desconfiado, esperando el golpe que nunca llegó. Cuando Carmen le ofreció un trozo de pollo cocido de su propia mano, lo tomó con delicadeza, como temiendo que fuera un truco. Las noches eran lo más difícil. Max sufría pesadillas, se despertaba ladrando, corriendo en círculos, buscando una salida que no existía. Lucía bajaba de su habitación en pijama y se acostaba en el suelo junto a él, acariciándolo hasta que se calmaba. Poco a poco, las pesadillas fueron espaciándose. Empezó a jugar, primero con una pelota vieja que Lucía le lanzó suavemente, luego persiguiendo una cuerda, y finalmente corriendo por el pasillo con una energía que parecía imposible. Semanas atrás, un día soleado de primavera, lo llevaron al parque donde Lucía lo había visto por primera vez con la botella. Max caminaba con correa, pero su paso era firme. Olfateó el banco donde se había derrumbado, el lugar exacto donde había creído morir. Levantó la cabeza,
miró a Lucía y meneó la cola por primera vez con verdadera alegría. Corrió en círculos, ladró feliz, persiguió mariposas. Lucía reía y lloraba al mismo tiempo, abrazándolo fuerte. Lo has conseguido, Max. Eres el más fuerte del mundo. En casa, Max aprendió rutinas nuevas, esperar pacientemente la comida, sentarse antes de recibir una golosina, caminar al lado de Lucía sin tirar de la correa. Descubrió el placer de dormir en una cama blanda, de recibir caricias sin temor a que se convirtieran en golpes. Su mirada cambió, los ojos ámbar, antes apagados por el sufrimiento, ahora brillaban con una luz serena, confiada. Incluso empezó a proteger a Lucía. Cuando un vecino gritó en la escalera, Max se puso delante de ella, gruñendo suavemente, listo para defender a su nueva familia. La asociación seguía el caso de cerca. Cada visita del voluntario Pablo era una confirmación, Max estaba floreciendo. Las fotos que Lucía subía a una cuenta creada para él se llenaron de comentarios de personas que habían seguido su historia desde el video viral. Es un milagro, escribían. Gracias por no rendirte con él. Sin embargo, justo cuando todo parecía ir bien, apareció un último desafío que pondría a prueba hasta dónde había llegado la superación de Max. Una tarde, mientras paseaban por un parque mayor, un grupo de adolescentes, curiosamente similares a los que lo habían maltratado semanas atrás, comenzaron a lanzar petardos para divertirse. El estruendo fue ensordecedor. Max, recordando las piedras y las patadas, entró en pánico. Se soltó de la correa y salió corriendo ciegamente entre los árboles, perdiéndose en la zona más salvaje del parque mientras Lucía gritaba su nombre desesperada. El sol comenzaba a ponerse, y Max estaba solo de nuevo en un lugar desconocido, con los ecos de los explosivos retumbando en su memoria. ¿Volvería a encontrar el camino de regreso, o el miedo lo paralizaría para siempre? El sol se hundía detrás de los árboles del parque, tiñendo las hojas de un rojo intenso que recordaba las heridas ya cicatrizadas en el cuello de Max. El estallido de los petardos aún resonaba en sus oídos como ecos de piedras y patadas pasadas. El pánico lo había invadido por completo, el corazón latiéndole desbocado, las patas moviéndose sin control, el mundo convertido en un torbellino de sonidos y sombras amenazantes. Se había soltado de la correa con un tirón desesperado, dejando a Lucía gritando su nombre mientras corría hacia la zona más densa del parque, un área casi salvaje donde los caminos se perdían entre matorrales altos y árboles centenarios. Lucía se quedó paralizada un segundo, el miedo apretándole la garganta. «Max. Vuelve. Max». Su voz se quebraba mientras corría tras él, pero el perro ya había desaparecido entre la vegetación. Carmen, que las acompañaba a unos metros, llegó jadeando. «Hija, espera. No corras sola, podría haber peligro». Pero Lucía no escuchaba. Las lágrimas le nublaban la vista mientras se adentraba en el bosque urbano, llamando una y otra vez el nombre de su amigo. Los adolescentes que habían lanzado los petardos se alejaron riendo, ajenos al daño que habían causado, dejando solo el olor a pólvora en el aire. Max corría sin rumbo. Su cuerpo, aunque recuperado en gran parte, aún guardaba la memoria del sufrimiento. Cada explosión le recordaba las piedras de aquellos chicos en el callejón, las patadas de Ramón, el asfixiante plástico de la botella. El instinto de supervivencia lo impulsaba hacia adelante, pero el miedo lo cegaba. Tropezó con raíces, se arañó con espinos, cruzó un arroyo pequeño saltando con torpeza. Su respiración era agitada, jadeos profundos que salían como nubes en el aire fresco del atardecer. Se detuvo al fin en un claro rodeado de maleza alta, el cuerpo temblando incontrolablemente. Se acurrucó bajo un arbusto denso, la cabeza entre las patas, gimiendo bajito. Los sonidos del parque lejano, voces de gente, perros ladrando, niños jugando, le llegaban amortiguados, pero cada ruido inesperado lo hacía estremecerse. La noche cayó rápidamente. Las temperaturas bajaron, y el frío se coló bajo su pelaje. Max tenía hambre y sed, habían salido a pasear justo después de la merienda, sin tiempo para beber mucho. El trauma lo paralizaba, quería volver con Lucía, con su olor a seguridad, con sus caricias suaves, pero el miedo a los ruidos, a los humanos impredecibles, lo mantenía clavado en el sitio. Recordaba las noches en la calle, solo, hambriento, herido. ¿Y si Lucía no lo encontraba? ¿Y si volvía a quedar abandonado?
Los ojos ámbar se llenaron de una tristeza profunda mientras aullaba suavemente, un lamento que se perdía entre los árboles. Lucía, mientras tanto, no se rendía. Con la ayuda de Carmen, alertó a los guardias del parque y a la asociación animalista. Pronto, un grupo de voluntarios llegó con linternas, silbatos y bolsas de comida para atraerlo. Pablo, el voluntario fornido que había seguido el caso desde el principio, organizó la búsqueda en cuadrillas. Max es listo, pero el trauma es fuerte. Los petardos han despertado todo lo que había superado. Lucía insistió en participar, linterna en mano, llamando su nombre hasta que la voz se le volvió ronca. Caminaba por senderos oscuros, apartando ramas, el corazón latiéndole con angustia. Max, soy yo, no tengas miedo, ven, pequeño. Pasaron horas. La policía local se unió, con perros rastreadores entrenados. Uno de ellos, un pastor alemán calmado, olfateó la correa rota que Max había dejado atrás y siguió el rastro. Pero el perro de búsqueda se detuvo en el arroyo, confundido por el agua. La pista se perdía. Lucía lloraba abiertamente ahora, sentada en un tronco, el frío calándole los huesos. Es mi culpa, debí sujetarlo más fuerte. En su escondite, Max oyó voces lejanas. Al principio se encogió más, pero entre ellas reconoció una, la de Lucía. Su voz, aunque débil y lejana, era inconfundible. Esa voz que le había cantado canciones, que le había prometido un hogar, que lo había salvado de la muerte. Algo se agitó dentro de él. El miedo luchaba contra el vínculo que había crecido en las últimas semanas. Recordó el calor de la cama junto a la chimenea, el sabor del pollo que Carmen le daba de su plato, los juegos con la pelota en el salón. Recordó cómo Lucía lo abrazaba cada noche, susurrando, te quiero, Max. Un nuevo petardo lejano estalló en algún barrio cercano, era temporada de fiestas, y Max se estremeció. Pero esta vez no se escondió más profundo. Levantó la cabeza, olfateó el aire. El olor de Lucía no llegaba, pero su voz sí, cada vez más cerca. Con un esfuerzo enorme, se puso en pie. Las patas le temblaban, el cuerpo exhausto por la carrera y el frío. Dio un paso, luego otro. Salió del arbusto, arañándose de nuevo con las espinas. Caminó despacio, guiado por el sonido de las llamadas. De pronto, una rama crujió cerca. Max se detuvo, gruñendo bajito. Era uno de los adolescentes del grupo de los petardos, que había vuelto al parque por curiosidad, atraído por las luces de las linternas. El chico, Diego, el mismo que había lanzado la primera piedra meses atrás, vio al perro y sonrió con malicia. Mira quién está aquí, el perro tonto otra vez solo. Sacó otro petardo del bolsillo, dispuesto a encenderlo para divertirse. Max lo reconoció al instante. El olor, la voz, la postura agresiva. El trauma explotó como una bomba. Pero esta vez algo era diferente. Ya no era el perro moribundo con la botella en la cabeza. Era Max, el que había sobrevivido, el que había aprendido a confiar, el que tenía una familia esperándolo. Un gruñido profundo salió de su garganta, más fuerte de lo que jamás había sido. Avanzó hacia Diego, los dientes al descubierto, el cuerpo tenso pero firme. El chico retrocedió, sorprendido. Tranquilo, Chucho. Encendió el petardo y lo lanzó al suelo cerca de Max. La mecha chisporroteó. Max se tensó, el miedo amenazando con vencerlo de nuevo. Pero en ese instante crítico oyó la voz de Lucía muy cerca, Max. Aquí estoy. El perro miró hacia la dirección de la voz. El petardo explotó con un estruendo ensordecedor. Max saltó hacia un lado, pero no huyó. En lugar de eso, corrió hacia la voz de Lucía, dejando atrás al chico aterrorizado que salió corriendo en dirección contraria. Lucía vio una sombra moverse entre los árboles y enfocó la linterna. Allí estaba Max, cojeando ligeramente, el pelaje lleno de hojas, pero vivo y acercándose. Max, gritó, abriendo los brazos. El perro llegó hasta ella en un último esfuerzo, derrumbándose a sus pies. Lucía lo abrazó fuerte, llorando de alivio, acariciando su cabeza mientras él lamía sus lágrimas saladas. Los voluntarios llegaron corriendo. Pablo revisó rápidamente a Max, algunas heridas superficiales nuevas, hipotermia leve, pero nada grave.
Lo envolvieron en una manta térmica y lo llevaron en brazos hasta el coche. En casa, esa noche, Max durmió pegado a Lucía, temblando aún un poco, pero con la cabeza apoyada en su pecho. Había enfrentado su mayor miedo, los ruidos, la soledad, el recuerdo del maltrato. Y había elegido volver. Había elegido confiar. Había elegido luchar, pero justo cuando todos creían que lo peor había pasado, al día siguiente llegó una noticia inesperada a la asociación. Diego, el adolescente, había sido identificado por las cámaras del parque. Sus padres, avergonzados, querían hablar con Lucía y ofrecer una disculpa formal. Y, sorprendentemente, el chico quería ver a Max cara a cara. ¿Sería esto una oportunidad de redención, o un riesgo que podría romper la frágil confianza que Max había reconstruido con tanto esfuerzo? La mañana siguiente al incidente del parque amaneció con un sol tímido que se filtraba a través de las persianas del salón de Lucía y Carmen. Max dormía profundamente en su cama mullida, agotado por la noche de miedo y esfuerzo. Lucía, con ojeras marcadas por la preocupación, no había pegado ojo. Se había quedado sentada junto a él hasta el alba, acariciándole el pelaje y susurrándole palabras de consuelo. Cuando Pablo, el voluntario de la asociación, llamó a la puerta a media mañana, traía noticias que nadie esperaba. Los padres de Diego, el adolescente que había lanzado los petardos y que resultó ser el mismo chico que meses atrás había apedreado a Max en el callejón, habían contactado con la asociación. Avergonzados por el comportamiento de su hijo y por el video que circulaba en redes mostrando su intento de asustar al perro de nuevo, querían pedir disculpas personalmente. No solo eso, Diego, tras una larga conversación con sus padres y con un psicólogo juvenil, había expresado el deseo de ver a Max cara a cara y pedirle perdón. Dice que no puede dormir desde que vio cómo el perro lo enfrentó en vez de huir, explicó Pablo. Quiere asumir las consecuencias y, si es posible, hacer algo para reparar el daño. Lucía sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Perdón? ¿Después de todo lo que le hizo? Casi lo mata 2 veces. Carmen, más serena, le tomó la mano. Hija, el perdón no es para él, es para nosotros. Si el chico está arrepentido de verdad, esto podría cerrar el círculo. ¿Y Max? Max necesita ver que no todos los humanos son como Ramón o como ese grupo de antes. Tras horas de debate con la asociación y con Marta, la veterinaria, decidieron aceptar el encuentro, pero bajo condiciones estrictas. Sería en terreno neutral, en la clínica veterinaria, con presencia de Pablo, Marta y un educador canino especializado en traumas. Max estaría protegido en todo momento, y si mostraba el menor signo de estrés, el encuentro se cancelaría inmediatamente. El día elegido llegó con nerviosismo palpable. Lucía llevó a Max en coche, con su correa favorita y el abrigo rojo doblado en el asiento trasero por si necesitaba calor emocional. El perro, ajeno al motivo real de la visita, meneaba la cola al ver la clínica, asociándola ya con cuidados y mimos. Al entrar en la sala grande preparada para la ocasión, con suelo antideslizante, juguetes dispersos y una zona de escape, Max olfateó todo con curiosidad, marcando su territorio con tranquilidad. Diego llegó acompañado de sus padres y del educador. El chico estaba visiblemente nervioso, más delgado, con el rostro pálido y los ojos bajos. Vestía ropa normal, sin la capucha desafiante de antes, y llevaba en las manos una carta escrita a mano y una bolsa con golosinas para perros recomendadas por la asociación. Cuando vio a Max, sano, con el pelaje brillante y la mirada serena, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lucía se mantuvo a unos metros, con la correa de Max en la mano, lista para intervenir. El educador canino explicó las reglas: nadie se acercaría sin permiso, los movimientos serían lentos, y Max decidiría si quería interactuar o no. Diego se sentó en el suelo, a una distancia segura, y comenzó a hablar en voz baja. Hola. Max. No sé si me recuerdas, pero yo sí te recuerdo a ti. Te hice daño, mucho daño. Cuando eras un perro callejero, con esa botella horrible en la cabeza. Te tiré piedras, reí cuando sufrías. Y ayer volví a asustarte con petardos. No tengo excusas. Estaba enfadado con el mundo, con mi vida, y lo pagué contigo porque eras débil y no podías defenderte. Max, al oír su voz, se tensó ligeramente. Reconoció el olor, el tono. Un gruñido bajo salió de su garganta, y retrocedió un paso hacia Lucía.
La niña le acarició la cabeza. Tranquilo, amor. Tú decides, Diego continuó, la voz quebrada. He visto los vídeos de cómo te encontraron, cómo casi mueres. Y cómo Lucía te salvó. Me he sentido, el peor ser humano del mundo. Mis padres me han castigado, pero eso no cambia lo que te hice. Quiero pedirte perdón, aunque sé que quizás no lo merezco. Y quiero hacer algo para arreglarlo. Abrió la bolsa y sacó un juguete, una pelota resistente con campanilla interior. La dejó en el suelo y la empujó suavemente hacia Max, sin acercarse. Luego sacó la carta y se la entregó a Lucía para que la leyera en voz alta si quería. En ella, Diego prometía voluntariado en la asociación, donar su paga semanal durante un año para ayudar a otros perros callejeros, y hablar en su instituto sobre maltrato animal para concienciar a sus compañeros. Max observaba. El gruñido cesó. Olfateó el aire. Vio la pelota rodar hasta detenerse a medio camino. Dio un paso adelante, luego otro. Lucía soltó un poco la correa, conteniendo la respiración. El perro se acercó despacio, olfateó la pelota, la tocó con la pata. La campanilla sonó, y Max meneó la cola apenas un segundo. Empujó la pelota de vuelta hacia Diego, no con agresividad, sino con curiosidad. El chico lloró abiertamente. Gracias, gracias por no atacarme. Te lo merecerías. Extendió la mano abierta, palma hacia arriba, sin moverse. Max dudó. Miró a Lucía, que asintió con lágrimas en los ojos. Está bien, Max. Tú mandas. El perro avanzó los últimos metros. Olfateó la mano de Diego. El olor a arrepentimiento, a lágrimas, era nuevo. No había hostilidad. Lentamente, muy lentamente, Max lamió la mano del chico una sola vez. Fue breve, pero suficiente. Diego se derrumbó, abrazado por sus padres. Lo siento tanto, Marta y el educador declararon el encuentro un éxito rotundo. Max no solo no había huido ni atacado, había elegido acercarse. Había elegido cerrar una herida del pasado con un gesto de confianza. Lucía, orgullosa hasta el dolor, lo abrazó fuerte cuando todo terminó. Eres increíble, Max. El más valiente, pero la justicia no terminó ahí. Gracias al video del parque y a las declaraciones, Diego y sus antiguos compañeros fueron obligados a realizar trabajos comunitarios en la asociación durante 6 meses, limpiar jaulas, pasear perros, ayudar en campañas de adopción. Diego cumplió con creces, convirtiéndose en un defensor activo contra el maltrato. Ramón, por su parte, fue condenado a una multa elevada, trabajos comunitarios y prohibición permanente de tener animales. Su intento de robo en la clínica pesó mucho en la sentencia. La historia de Max se difundió aún más. Periódicos locales, televisiones regionales y redes sociales hablaron del perro que perdonó a su maltratador. La asociación recibió donaciones récord, permitiendo rescatar a decenas de animales más. Lucía y Carmen fueron invitadas a charlas en colegios, donde Max, ya convertido en perro de terapia certificado, acompañaba a la niña para mostrar que el amor y la paciencia pueden sanar incluso las heridas más profundas. Una tarde, meses después, Lucía llevó a Max de vuelta al río Manzanares, al lugar exacto donde lo había encontrado. Tiró la vieja botella de plástico que habían guardado como recordatorio al agua, viéndola alejarse con la corriente. Max ladró alegre, corriendo por la orilla, libre y feliz. Todo el sufrimiento parecía lejano, casi irreal. Sin embargo, justo cuando creían que la historia había encontrado su paz definitiva, llegó una carta oficial de la asociación. Tras revisar todos los trámites, y dado el vínculo inquebrantable entre Lucía y Max, la adopción formal había sido aprobada. Max ya no era un perro en acogida. Era, por fin y para siempre, parte de una familia. Pero esa misma tarde, mientras celebraban en casa con una tarta especial para perros, sonó el timbre. En la puerta estaba Pablo, con una expresión seria y una carpeta en la mano. Tenemos noticias sobre la madre de Max. Alguien cree haberla encontrado. Pablo estaba en el umbral de la puerta con una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba esperanza y cautela. Lucía, con la boca aún llena de tarta para perros, se quedó congelada. Max, sentado a sus pies con la lengua fuera y restos de frosting en el hocico,
levantó las orejas al notar la tensión en el aire. Carmen dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó, limpiándose las manos en el delantal. ¿La madre de Max?, preguntó Lucía con la voz temblorosa. ¿Estás seguro? Pablo entró y cerró la puerta tras de sí. Sacó unas fotografías impresas de la carpeta. En ellas aparecía una perra mestiza de pelaje marrón desgreñado, flaca pero con los mismos ojos ámbar grandes y expresivos que Max. Estaba en un refugio municipal a las afueras de Madrid, recogida hacía unas semanas tras vagar por una zona industrial. Alguien del equipo había notado el parecido increíble y, al revisar su historial, encontró una coincidencia. La perra había sido esterilizada años atrás en la misma campaña municipal donde se estimaba que Max había nacido bajo aquel puente junto al Manzanares. No hay certeza absoluta, explicó Pablo, porque no tenía chip, pero la edad, la zona, el aspecto, todo encaja. La llamaron Luna en el refugio. Está muy débil, desnutrida, con algunas heridas antiguas, pero viva. Lucía miró las fotos y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Max se acercó a las imágenes, olfateándolas con curiosidad. De pronto, levantó la cabeza y soltó un gañido bajo, largo, como si algo muy profundo en su interior se hubiera removido. Lucía lo abrazó fuerte. Si es ella, si realmente es tu mamá. Al día siguiente, muy temprano, los tres, Lucía, Carmen y Max, subieron al coche de Pablo rumbo al refugio. Max iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Lucía, mirando por la ventanilla con una mezcla de nerviosismo y expectativa que la niña nunca le había visto. Durante el trayecto, Lucía le hablaba en susurros: si es ella, la traeremos a casa también. Tendrás a tu familia completa. Te lo prometo. El refugio era un lugar grande y ruidoso, lleno de ladridos y olor a desinfectante. Los llevaron a una sala de visita separada, con suelo de cemento y paredes pintadas de verde claro. Primero trajeron a Luna. La perra entró cojeando ligeramente, el pelaje opaco, los costados hundidos por el hambre. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, tristes, llenos de una sabiduría callejera. Se detuvo en la puerta, olfateando el aire con cautela. Entonces abrieron la otra puerta y entró Max. El tiempo pareció detenerse. Max se quedó inmóvil, la cola baja, las orejas hacia adelante. Luna levantó la cabeza lentamente. Sus miradas se encontraron. Durante segundos interminables, solo se oyó el latido acelerado de los corazones humanos que observaban en silencio. De pronto, Luna soltó un gañido agudo, casi un lloriqueo de cachorro. Max respondió con otro igual. Avanzaron uno hacia el otro despacio, olfateándose el hocico, las orejas, el cuello. Luna lamió la cara de Max con delicadeza, como recordando. Max apoyó la cabeza contra el cuello de ella, cerrando los ojos. Los dos perros se quedaron así, pegados, temblando ligeramente. Luego, Luna se tumbó en el suelo y Max se acurrucó junto a ella, exactamente como un cachorro volvería al regazo de su madre. Luna empezó a lamerle la cabeza, las orejas, el lomo, con una ternura infinita. Max, por primera vez en su vida adulta, soltó un suspiro profundo de absoluta paz. Lucía lloraba sin consuelo, abrazada a Carmen. Pablo grababa en silencio, con los ojos húmedos. El personal del refugio, acostumbrado a escenas emotivas, se apartaba para darles intimidad. No hubo dudas. Era ella. Era Luna, la madre que había perdido a su camada bajo el puente, que había buscado comida para sus cachorros hasta desfallecer, que había sobrevivido sola todos esos años con la esperanza imposible de volver a ver a alguno de ellos. Los trámites fueron rápidos. La asociación cubrió los costes médicos de Luna, análisis, desparasitación, tratamiento para las heridas antiguas y una dieta de recuperación. Una semana después, Luna cruzó la puerta del piso de Lucía y Carmen. Era más pequeña que Max, más frágil, pero con la misma dignidad silenciosa de los supervivientes. Los primeros días fueron de adaptación. Luna se escondía bajo la mesa del comedor, temerosa de los ruidos domésticos. Max, en cambio, se convirtió en su protector. La guiaba hasta la comida, dormía pegado a ella, le lamía las heridas como ella había hecho con él en el refugio. Poco a poco, Luna empezó a explorar, primero el salón, luego el pasillo, finalmente el balcón donde tomaba el sol con Max tumbado a su lado. Lucía les preparó 2 camas grandes juntas junto a la ventana.
Por las noches, los dos perros dormían enredados, respirando al unísono. Carmen cocinaba caldos especiales para Luna, y la perra, al principio desconfiada, terminó comiendo de su mano. Lucía les leía cuentos en voz alta, y ambos levantaban la cabeza para escuchar, como si entendieran cada palabra. Los paseos se convirtieron en el momento favorito del día. Max y Luna caminaban juntos, uno al lado del otro, olfateando los mismos árboles, bebiendo del mismo charco. Los vecinos del barrio, que ya conocían la historia de Max por las noticias, se paraban a mirar con lágrimas en los ojos. «Es un milagro», decían. Algunos dejaban golosinas en la puerta. Otros donaban mantas y juguetes a la asociación en su nombre. Un domingo de primavera, Lucía organizó una pequeña fiesta en el parque donde Max se había perdido aquella noche de petardos. Invitó a Pablo, a Marta, a algunos voluntarios, incluso a Diego, que ahora era un chico cambiado, voluntario habitual y amigo respetuoso. Trajeron una manta grande, comida para humanos y perros, y una tarta casera con forma de hueso. Max y Luna corrieron libres por el césped, persiguiéndose, rodando, ladrando de pura alegría. Luna, que al principio apenas podía caminar largas distancias, ahora trotaba con energía renovada. Max la esperaba siempre, nunca la dejaba atrás. Cuando se cansaban, se tumbaban bajo un árbol, cabeza con cabeza, mirando al mundo con ojos serenos. Lucía se sentó junto a ellos, acariciando sus pelajes. «Ya estáis en casa para siempre», susurró. Los dos. Juntos, al caer la tarde, mientras el sol se ponía en tonos dorados y rosados, Max y Luna se levantaron y caminaron hasta la orilla del pequeño lago artificial del parque. Se quedaron allí, mirando el agua, como si recordaran el río Manzanares donde todo había empezado. Max apoyó la cabeza en el lomo de Luna. Ella cerró los ojos, tranquila. Lucía tomó una foto, los dos perros silueteados contra la luz del atardecer, inseparables, sanados. La subió a la cuenta que había creado para ellos con una sola frase: del abandono al amor eterno. Esta es la historia de Max y Luna, y así, en un hogar lleno de calor, comida, paseos diarios y caricias infinitas, Max encontró no solo un nuevo lar, sino la libertad de ser simplemente un perro feliz. Ya no era el vira-lata invisible de las calles. Era Max, hijo, hermano, amigo, superviviente. Y junto a su madre recuperada, bajo el techo de una familia que los amaba sin condiciones, cerró por fin el círculo de su larga jornada de dolor y esperanza, porque a veces, contra todo pronóstico, el amor llega justo cuando más se necesita. Y cuando llega, cura incluso las heridas más profundas. Fin de la historia.